Señoras y señores, Mr. Bremer, it is a pleasure to have you here. Señor Bremer, es un placer tenerlo con nosotros. We're waiting for your words. Esperamos I think the sus mic is palabras. Creo que ya el micrófono está prendido, así que This puede is all empezar. yours. Thank you, sir. Success. Gracias. Thank you very much. Muchas gracias. It's delightful to be Es un invited placer back ser to my invitado favorite de city. nuevo a mi ciudad favorita en América del It's easy Sur. for me to say. Es fácil decirlo. I know you've been hearing a great deal about Sé que han Argentina. escuchado hablar mucho sobre Argentina durante todo el día. You're gonna hear about the rest of the Van a world. escuchar acerca del resto del mundo por mi parte. Y no hay duda A relief de que es un alivio estar en un país where foreign policy en donde la política exterior no es una prioridad ni es un desastre para el gobierno. right? I mean, you don't have to Ustedes worry no about a tienen que refugee preocuparse crisis. por una crisis de You don't have failed refugiados, states all over no your tienen borders. estados fallidos como vecinos, no tienen amenazas terroristas masivas, no tienen una carrera armamentista. La política exterior parece muy buena en la Argentina. Un poco de narcotráfico. Sí, bueno, eso es todo. But the broader global environment Pero el entorno mundial más amplio es cada vez más difícil y va a cambiar la orientación de su política con respecto al resto del mundo. Por eso, dispongo de cierto tiempo para hablar con ustedes y decirles that's my intention. qué If es I eso accomplish y por that, qué les I will tiene go que away importar. happy. Bueno, si lo logro, me voy a ir satisfecho. Two big things. Dos cosas importantes que están pasando en este momento. First La is primera that for all of our es que lives, all of our lives, durante todas nuestras the vidas, largest economy in the world la economía mayor was an en el mundo advanced industrial era democracy. una democracia industrial avanzada. Desde la Segunda Guerra Mundial hemos tenido un entorno en donde los Estados Unidos han impulsado un mercado mundial libre. La globalización y la americanización eran lo mismo, pero ya ahora no es cierto. On average, Hemos tenido en promedio una recesión mundial, más o menos cada 7 u 8 años desde la Segunda Guerra Mundial. we have not had a single No geopolitical hemos recession tenido una recesión geopolítica hasta ahora. a large geopolitical recession. Es una gran recesión geopolítica y la cuestión es si se va a convertir en una depresión geopolítica, un cambio en el orden mundial. Como ustedes saben, mi país está a punto de elegir a un nuevo presidente. Me disculpo. I'm sorry for the Me embarrassment disculpo por la incomodidad y vergüenza que ha producido durante casi un año. Ya casi terminamos. But the fact is that Pero the el next hecho American es que president el próximo presidente de los Estados Unidos va a presidir una transición. Somos la principal economía, no va a ser más los Estados Unidos, va a ser China. Y como ustedes saben, China tiene un sistema totalmente distinto. Los chinos están escribiendo grandes cheques, están construyendo grandes infraestructuras. Venezuela fue el último país que estaba dispuesto, ellos son los últimos que están dispuestos a invertir en Venezuela, puentes, caminos, etcétera, pero no para apoyar un mercado libre. Están haciéndolo para fomentar una influencia china bilateral. China es un país pobre. Se centran menos en el entorno mundial. No tienen un Estado de Derecho, no tienen un sistema jurídico independiente. Lo más importante es que son mucho más volátiles. No digo esto porque no me gusta. Queremos que a China le vaya bien, porque la alternativa es mucho peor. Pero la incertidumbre con respecto de China
hacia 5 o 10 años, pueden transicionar a una economía de consumo, pueden mantener un sistema político de partido único. Esto es masivo. Entonces ahora todos vamos a experimentar una economía mundial por primera vez en donde el principal país va a ser uno de los más inciertos. Y eso va a afectar a la Argentina. Esto significa que el crecimiento va a ser un mayor desafío, que la incertidumbre va a crecer, que ustedes no necesitan una política de China, sino una política con respecto a Asia. Van a tener que cubrirse y diversificarse aún más. Y, sin embargo, esto está pasando al mismo momento en que los países con los que ustedes quisieran diversificarse. Acabo de estar con el presidente Macri 2 o 3 horas atrás y sé que se reúne con el presidente de Finlandia hoy. Y me dijo que la Argentina quiere orientarse más hacia países como Finlandia, Israel, Estados Unidos, economías industriales avanzadas para tener un equilibrio. Así tenemos una buena relación con China y también con el mundo desarrollado. Tiene sentido, pero lo están tratando de hacer en un momento en que los europeos y los norteamericanos están dejando de lado la globalización. Y esos países están diciendo, no sabemos si queremos salir. Los estadounidenses que dicen, no queremos ser la policía del mundo, no queremos ser los arquitectos del comercio mundial, no queremos siquiera ser las porristas de los valores mundiales. Y así, desgraciadamente, la Argentina ve la globalización. Queremos más eficiencia, queremos mejorar, queremos alcanzar a los de afuera, pero el momento es mucho más difícil. Así que esa es la primera razón por la cual las relaciones exteriores deben ser más prioritarias para la Argentina durante los 5 próximos años que lo que lo fue en los 5 años pasados. Y hay un segundo motivo. Y el segundo motivo es que los líderes, ellos mismos, se están debilitando. Los jefes de gobierno son menos legítimos. Yo vivo en Nueva York. Hace unas semanas asistí a las Naciones Unidas para las reuniones de la Asamblea General. Y este año, casi 200 jefes de gobierno llegaron a Nueva York. El tráfico es un desastre, pero el grupo más débil de líderes que he visto en décadas. Tienen muy limitada su posibilidad de conseguir hacer cosas, su falta de popularidad en sus países, el sentimiento en sus países que los gobiernos no los representan al pueblo. Ahora, ustedes quizás piensen que estoy hablando de los Estados Unidos o Europa, pero antes de decir esto, yo estoy hablando en primer término del Medio Oriente. Es importante considerar por qué esto pasa en Medio Oriente para que podamos entender por qué pasa con las elecciones de los Estados Unidos o con el Brexit o con Merkel y por qué en última instancia se va a producir acá. Durante los últimos 40 años, el Medio Oriente se ha beneficiado de Estados Unidos y sus aliados que estaban dispuestos a proporcionar seguridad a la región. Enviaban tropas, gastaban mucho dinero, dedicaban tiempo. En Medio Oriente uno podía sacar petróleo del piso y ganar mucho dinero. La OPEP tenía mucho poder. Y aunque los gobiernos no eran muy buenos, seamos francos, la gente de esos países no se rebelaban. Estaban relativamente calmos. Ahora,
Estamos en el 2016 y miro a Medio Oriente y veo que esas tres cosas ya no se aplican, no son verdad. Los Estados Unidos miran a Siria y a Irak, a Libia, Yemen, Afganistán y dicen, uy, esas son cosas feas. Espero que alguien haga algo al respecto, porque los Estados Unidos no quieren saber nada, mucho menos aportar seguridad. La segunda economía mundial, China, ¿quiere arreglar Siria? No. Japón, el tercero, no quiere arreglar Siria. La cuarta economía mundial, Alemania. Merkel dice, sí, esto es un gran problema, voy a ayudar, voy a traer a los refugiados. Y mira a su alrededor y Obama dice, bien, dale. Genial, divertite con eso. Europa dice, ¿qué estás haciendo? La oposición de Merkel dice, me está jorobando. Todo su partido dice, no podemos hacer esto. Entonces la seguridad no está allí tampoco. La OPEP no está allí. La OPEP se está destruyendo. La revolución energética, la conocemos. La producción de esquisto va a desarrollar muchas oportunidades acá en Argentina. Ya lo está haciendo en los Estados Unidos y lo va a hacer en Europa y en China. Pero ¿qué quiere decir esto para Medio Oriente? No es tan pertinente. ¿Qué pasa con Irán? ¿Qué significa el acuerdo de Irán para el Medio Oriente? Así que no pueden sacar el dinero de la tierra como lo hacían y sus poblaciones se están enojando. Todos tienen celulares, se pueden comunicar entre sí, se pueden organizar y no les gustan sus gobiernos. Entonces, en Medio Oriente, los estados mismos están empezando a derrumbarse, están cada vez más débiles, son más vulnerables, más fragmentados. No en todas partes. Israel es estable. Los Emiratos Árabes Unidos está globalizado y le va a andar bien. Irán va a andar mejor. Los kurdos en el norte de Irak. Pero eso es todo. En general, el Medio Oriente se está desmembrando. Entonces, ¿por qué comencé aquí? Porque el tema en Medio Oriente es que solía haber un acuerdo implícito entre el gobierno y el pueblo. Ustedes me dan seguridad, me dan dinero, mantienen las cosas bien para mi familia, me dan un futuro, gobierne como se le dé la gana. Pero eso se está deshaciendo. Bueno, ahora consideremos Europa y Estados Unidos, porque es un tema muy parecido. Los británicos votaron por irse de la Unión Europea. No tenía mucho sentido económico. Les va a llevar años negociar esa salida. Tienen que negociarla con la Unión Europea, que es una de las organizaciones más disfuncionales del mundo. Y no va a ser divertido. Eso va a afectar al Reino Unido. Le va a provocar años de incertidumbre, con un resultado que quizás, si tenemos suerte, va a ser casi tan bueno como lo que había antes. Eso no es inteligente. Entonces, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué el pueblo británico, en un voto muy cerrado, por qué votaron por esto? Y el tema es que no estaban votando a favor del Brexit. Ellos estaban votando en contra de sus líderes. Votaban en contra de los líderes conservadores, en contra de los líderes liberales, demócratas liberales, contra los diarios, el Financial Times. Votaron contra The Economist. Eso no está bien, porque a mí me gusta The Economist.
votaron contra los intelectuales, contra los banqueros, contra los líderes de las corporaciones. Los británicos que votaron por el Brexit, ¿saben quiénes eran? Eran palestinos. Palestinos que estaban cansados del gobierno de Israel, hartos del gobierno palestino. Está allí Irak. Hay una alfombra y se la tiran contra un soldado israelí. No va a arreglar nada, pero les da una voz. Les da poder. Por eso se produjo el Brexit. ¿Por qué Bernie Sanders está andando tan bien y casi le ganó a Hillary Clinton? ¿Cómo puede Donald Trump ser el candidato del Partido Republicano? ¿Quiénes son estos estadounidenses enloquecidos que están votando por esta gente? Son los mismos están votando en contra del establishment. Y lo están haciendo porque durante décadas han sentido que se les ha mentido. Creen que la globalización no los ha ayudado a ellos. Entonces los líderes son cada vez más débiles. El establishment es cada vez más débil. Ahora, ¿por qué importa esto a la Argentina? ¿Por qué les tiene que importar a ustedes? Hay dos motivos. Una principal es que va a ser más difícil para ustedes comerciar con estos países, porque ellos van a estar mirando a todas estas empresas y van a decir: ustedes tienen que volver acá. Va a haber más proteccionismo, va a haber más políticas ineficientes. Los bancos centrales van a ser menos independientes, más políticos, van a estar apretados y va a ser más difícil para los mercados emergentes. Ustedes van a tener que ser más competitivos, van a tener que luchar más duro para conseguir mercados abiertos en este entorno. Ese es un motivo. Pero hay un segundo motivo que es incluso más importante, y es porque estas tendencias están llegando hacia ustedes. Entonces, la globalización durante los últimos 40 años era un proceso relativamente sencillo. Era un proceso en donde la mano de obra de los mercados emergentes desplazaba a la mano de obra de los países industrializados. Mano de obra en China, Brasil, India, México, en Argentina. Era más barata y como consecuencia las empresas se volvieron más globales. Las ganancias fueron a los accionistas y muchos empleos fueron al resto del mundo. Y sucedieron dos cosas. El 1% del mundo le fue genial. Y la clase media del mundo realmente le fue bien. Ahora, este último relato es un gran relato, el mejor relato en la historia de nuestro planeta. En los últimos 20 años hemos llevado a más de 1.000 millones de personas que salieran de la pobreza. Esto es fabuloso y eso me hace sentir optimismo y también debería hacerlo sentir optimismo a ustedes. Pero entre este 1% y la clase media mundial, tenemos la clase media alta, rica en Europa y en Estados Unidos. Y a ellos no les fue muy bien. Aunque los bienes bajaron de precio, aunque había Walmarts en todos los Estados Unidos, sus tasas de desempleo aumentaron. Su expectativa de vida bajó. Bueno, ¿quién vota por Trump en los Estados Unidos? La gente blanca con poca educación. Como grupo demográfico están más encerrados que antes, están en prisión, tienen más conductas, con problemas de conducta
y están viviendo menos. La globalización no ha funcionado bien para ellos. No ha funcionado en el Reino Unido, Francia, o en Alemania, o España, o los Países Bajos, o Italia. Ese es el problema. Ahora, he aquí por qué esto importa. Si la primera etapa de la globalización es que los empleos de la mano de obra desarrollada va a los países en vías de desarrollo, la segunda etapa de la globalización es la mano de obra de los países emergentes que es desplazada por la tecnología en todo el mundo. Entonces, una de las cosas que yo hago con mi empresa es hablar con CEOs, algunos de los CEOs más importantes del mundo, de todos los campos posibles, en las industrias farmacéuticas, minoristas, transporte, infraestructura, fabricación. Yo les diré que casi todos miran el futuro y dicen, creemos que podemos crecer. Miran el futuro, están preparados a expandirse y miran hacia el futuro y dicen, no vamos a necesitar mucha mano de obra, vamos a tener una fuerza de trabajo mucho más pequeña, dicen. Les voy a dar ejemplos. Hace 2 semanas estuve con el CEO de Domino's Pizza. Domino's Pizza me dijo, dentro de 10 años ya no va a haber más entrega a domicilio con gente. Todo se va a hacer con pequeños vehículos, sin conductores, automatizado a su puerta, sin propina cuando uno recibe la pizza. Uno baja, recibe la pizza y listo. Hablé con el CEO de Johnson & Johnson. Tiene una nueva fábrica en China que hace cepillo de dientes con pequeños punzas en sus cepillos que tienen muy adecuados para limpiar sus dientes. Antes tenían 10.000 empleados, ahora tienen 2.000 y en el futuro van a tener 100. Lynn Hoffman dice que todos los camiones van a ser sin conductor en 10 años. Los asesores financieros de los bancos están pasando a la AI o inteligencia artificial. Ahora, esto impulsa la eficiencia, esto crea riqueza. Hay mucho dinero que va a salir de esto debido a todos estos avances tecnológicos y se están produciendo ahora, no dentro de 30 o 50 años, ahora. Esto va a suceder bajo el gobierno del presidente Macri y bajo el gobierno de la presidenta Clinton. Xi Jinping, él va a enfrentar estos temas. El cambio climático es terrible en el África subsahariana. Es terrible en las Maldivas. Van a perder su país porque sus islas se van a hundir. Pero para la mayoría de nosotros el cambio climático está a 20, 30, 50 años plazo, antes de que cambie realmente nuestra vida. Pero la próxima ola de la globalización es ahora y tenemos que preguntarles a los líderes de ahora qué están haciendo para enfrentar este tema. Porque si los mercados emergentes no lo abordan, el populismo que vemos que está surgiendo en los Estados Unidos y en Europa va a llegar aquí. No hay duda al respecto. Ahora, ¿qué tipo de mundo crea esto? ¿Hacia dónde vamos considerando esto? Porque no lo podemos detener, no lo podemos cambiar, no podemos crear nuevos empleos. Sí, va a haber empleos, pero no suficientes y no se van a producir lo suficientemente rápido. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay 3 opciones, 3 cosas que van a suceder en el mundo. Y las 3 van a pasar. El tema es el equilibrio. Bueno, ¿cuál va a pasar aquí?
¿Cuál es la ponderación en el mundo? First response La is the primera good one. respuesta es la buena. You create Uno opportunity. crea oportunidades. So in Denmark, Entonces, en Dinamarca, Danish government el has gobierno recognized dinamarqués ha that they reconocido will not have que no jobs van a for their tener population, empleos not para full-time toda su employment. población, para tener everyone empleo in a tiempo Denmark has a completo, skill set. pero todos en Some have Dinamarca very tienen advanced conjunto de skills, some not destrezas, so much. algunos muy And they avanzados y otros no believe, tanto. and I think they're Y right, ellos creen, y creo the que están en future lo of correcto, labor que el futuro de la is gonna mano be de like obra Uber. va a ser como el It's Uber going to be like Airbnb. o como So Airbnb. if you are an Entonces, si employee, ustedes son un empleado, there will be certain va a haber times of the ciertos year momentos del that año your skills que will be sus highly sought destrezas after. van a ser And you will have procuradas surge y pricing. van a You tener can charge more right before van a Christmas. tener, por ejemplo, You can charge more on a ganancias, vacation when other sueldos people don't wanna mejores work. antes de But there may la be months Navidad o en you las don't have a vacaciones. job. Pero va a haber meses en que no You va a don't tener have a permanent empleo. employer anymore. No It's va a what they call tener like un gig empleador economy. permanente. Eso se llama una Now, if gig that's the way it economy. works, Bueno, si esto that means funciona that you así, don't get your health quiere care decir que ustedes no through the company. tienen el seguro You get it from the social por la government. compañía, sino del The government gobierno. invests much El more in gobierno invierte infrastructure. más en The infraestructura. effective tax rate for wealthy La people goes way tasa up. fiscal para la gente In Sweden, rica they're aumenta. En experimenting with a Suecia están 30-hour experimentando work week. con una semana de trabajo I de hear that 30 in horas. Fiat, En in Argentina, you have Fiat, a en 30-hour Argentina, work tienen month. So un you can mes get used de to this. 30 horas semanales de trabajo. Así que uno se podría In habituar a esto. Singapore, they're En investing Singapur están heavily in invirtiendo digital education. mucho en la educación They only digital. have 6 million people. Tienen They're nada más very que rich, 6 but they millones want de to make sure every personas single one has the y best son muy chance ricos y to get a quieren higher piece of asegurarse that que pie. todos puedan conseguir una The porción más more grande de la that torta. governments do Cuanto that, más hagan los the gobiernos more en ese capable sentido, you will tanto be más to capaces have an serán inclusive para society poder tener una sociedad where everyone is a inclusiva, part, donde todos where sean the una government has parte, a new social donde el contract, gobierno tenga un and your nuevo leaders contrato are social legitimate y for sus all. líderes sean That legítimos is para one todos. possibility. Esa sería That's the good una one. posibilidad, esa es la mejor, la Let me buena. look at the bad one. Miremos ahora la mala. The bad one La mala is what happens if your es government lo is que weak, sucede si su gobierno es is débil, poor, es pobre, is insecure, es inseguro and doesn't know how to y no respond sabe to cómo this demand. responder a todas estas They demandas ignore it, y las ignoran and they fall entonces apart. y se And you desmembran. have revolution. Y entonces hay That revoluciones. is what is happening Eso es now lo que está in sucediendo Syria, ahora and en Iraq, Siria, and Irak Afghanistan. y Afganistán. It will happen in Va a other parts suceder of the en Middle otros East. lugares del Medio I Oriente. fear it Me will happen temo in que Saudi va a Arabia. suceder en Arabia Saudita. I think it's too late. Creo que es demasiado The tarde. new Saudi government El actually nuevo gobierno understands they need to saudita move away ya from oil. entiende que tienen que They dejar hired de lado el McKinsey to come petróleo in and do a plan y for them. contrataron I a read it. Mackenzie It's a para good que plan. escribiera un plan para It's too ellos. late. Es muy bueno, pero The es Saudi demasiado educational tarde. system El is sistema too weak. educativo saudita es muy The débil. women aren't Las accepted in mujeres the no workplace son yet. aceptadas en el lugar de All of the most trabajo. productive employees La come from mayoría outside de of Saudi los Arabia, Bangladesh, empleados productivos Pakistan, vienen de Lebanon, afuera, de who work Bangladesh, ethic del is too poor. Líbano, de Pakistán, You know, if etcétera. I were a parent Si yo fuera un and I had a padre kid y tuviera un graduating hijo from que college, se gradúa comes de home, la universidad y doesn't viene a wanna casa y work, no quiere sitting trabajar, on the couch, se sienta en el and I sofá say, y yo le "You digo, gotta work and pay me tenés que rent or you're trabajar, out." pagarme alquiler o si If no the te kid's vas. 25 years Si el old, chico tiene 25 años, podría funcionar. if the kid's 50, Pero si el chico tiene 50, probably doesn't work. probablemente no funcione. That is what is happening Eso in es lo Saudi que está Arabia. sucediendo en Arabia Saudita. That's going to happen in Y some eso es lo parts que of va a Africa. suceder en algunos lugares de It will África. happen in weaker Sucederá emerging markets. en los mercados emergentes más happen in débiles. Venezuela. Podría suceder en Venezuela. It will happen Sucederá in some countries en algunos and in países some parts of y countries. en algunas partes de told you algunos the good países. outcome. Así que le mostré you the bad el resultado bueno y el malo. What about the middle? Ahora, ¿qué pasa en el medio? You might not like Quizás no les guste. the middle La is where respuesta you don't fix the social de contract. media es donde no se You arregla refuse el to spend contrato the money. social.
no se gasta dinero. Uno se niega a cambiar las cosas para las élites, para la interacción de las élites y las clases medias. Es demasiado cómodo. El gobierno está controlado por los intereses especiales, los Estados Unidos, por ejemplo. Pero hay una red de contención social. ¿Y ustedes saben qué sucede ahí? La desigualdad es cada vez mayor y se crean paredes, muros. Ahora, eso es lo que está pasando en muchos lugares. Ya sucedió en Israel y en Palestina. Los israelíes ya no necesitan la mano de obra palestina. Entonces construyeron el muro. Tienen cibervigilancia, inteligencia artificial, pueden bajar misiles, así que en este momento ya no hay una solución de dos estados. En vez, los israelíes se concentran en lo que sucede en Israel y nos hemos olvidado de los palestinos. No es bueno para Palestina desde ya, está bien para Israel y de hecho es bastante estable. Si no se arregla el contrato social en los próximos 10 años, van a tener cada vez más esta situación. Tienen 1 millón de refugiados en Alemania. En este momento tienen los mismos beneficios que los alemanes. Merkel cada vez es más débil. No va a funcionar durante mucho tiempo. Si no integran a estas personas, si no arreglan esto, entonces les van a dar a los refugiados y a los inmigrantes un salario mínimo diferente. Van a vivir en guetos. Lamento decirlo, pero esto ya está sucediendo en los Estados Unidos. No en forma oficial, extraoficialmente. Pero si miran en los Estados Unidos y miran lugares donde las universidades no son buenas, donde el sector privado es depredador, donde la policía ya no tiene la capacidad de desempeñar su tarea y está aumentando la violencia. Miren los lugares donde las prisiones están saturadas y van a ver que en Estados Unidos, la principal economía del mundo, hay lugares en los Estados Unidos que ya se están rodeando de muros, no en forma física, sino virtualmente. Y la desigualdad va a crecer. Ahora, el motivo por el cual yo estoy mencionando todo esto es porque nosotros no tenemos una opción entre estas tres opciones. Todas se van a producir. El mejor estudio sobre esto es de profesores de Oxford que dijeron dentro de 10 años 47% de todas las tareas en los Estados Unidos van a estar en manos automatizadas. Entonces, ¿cómo respondemos a eso? Nosotros vamos a tener las tres respuestas posibles. Los países ricos van a poder usar la propuesta, la buena, los más pobres, la mala. Pero la respuesta no es todos podemos ser como Dinamarca, no. Sino cuál va a ser el porcentaje. ¿Vamos a tener muros alrededor de nuestras comunidades o vamos a crear cambios en nuestros países? Y eso debe ser abordado ahora. En los Estados Unidos van a pasar dos cosas. Ustedes han visto durante la última semana que la campaña de Donald Trump se está desarmando. Yo mencioné recién a la presidenta Clinton. Yo apostaría millones. Trump desapareció.
ya está, ya Democrats fue. will probably win the Senate. Los demócratas probablemente ganen el Senado y posiblemente los republicanos conserven la Cámara de Representantes, pero van a perder escaños y los representantes, la Cámara de Representantes va a ser más polarizada. Entonces, ¿qué pasa en Washington? En Washington no se están preparando para abordar este tema. No vamos a ver un nuevo deal sobre impuestos o un nuevo deal sobre infraestructura. No vamos a ver que que la seguridad social cambie mucho o que los Estados Unidos se den cuenta cómo hacer para pagar la salud pública. Nada va a pasar. ¿Y por qué? Porque esta crisis es demasiado pequeña para obligar a los estadounidenses a reaccionar. Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es que los Estados Unidos es un país bastante descentralizado, así que si Washington está desarmado, algunos otros lugares de los Estados Unidos van a gobernar. Miren la revolución energética. Los Estados Unidos en este momento son los principales productores de petróleo y gas del mundo. No debido a Obama, no por Bush, sino por los gobernadores y los intendentes que impulsaron políticas que crearon empleos. Lo mismo se aplica a la legalización de la marihuana. Y ahora Colorado está ganando mucho dinero. Casamiento de gente del mismo sexo. Lo mismo con eliminar la pena capital. Todo es local, así que vamos a encontrar muchas oportunidades en el terreno en los Estados Unidos, pero va a crecer la desigualdad y los lugares en donde no haya un buen gobierno local van a ser dejados de lado cada vez más. A las ciudades les va a ir mejor, las áreas rurales van a perder su ventaja de infraestructura y Estados Unidos como país va a ser menos coherente. Este es un mundo en donde la descentralización es importante. Ustedes saben, España no tiene un gobierno todavía. Hacen elecciones, etcétera, y no tienen gobierno, pero la economía funciona bastante bien. Y el motivo de esto es porque España tiene unos gobiernos locales bastante buenos. Incluso Podemos en España actúa bien a nivel local, no a nivel nacional. El profesor Iglesias, nunca elijan a un profesor de ciencias políticas como dirigente. Es una mala idea, pero los gobiernos locales en España sí funcionan y lo van a ver en otros países. Así que vamos a estar en un entorno en donde los líderes nacionales van a ser cada vez más débiles y sin embargo habrá oportunidades tanto a nivel local y en alianzas público-privadas, trabajando con las universidades, con los millonarios, con las corporaciones. El cambio climático ha sido uno de los grandes desafíos de los últimos años. El presidente Obama dice que la principal preocupación de seguridad nacional. Si yo estoy de acuerdo o no, no sé, pero es importante. Y hemos visto cumbres en Copenhague, en Cancún, en Durban. Todas fracasaron. Después tuvimos una en París. E hicieron algo. ¿Cómo lo hicieron? No se debió porque a que los gobiernos centrales se reunieran y dijeran, bueno, ya es hora. Lo hicieron porque los multimillonarios como Bill Gates y John Ma de China y una serie de intendentes de China y de la India y de otros países se reunieron y dijeron, nuestros gobiernos nacionales no lo están haciendo, así que nosotros tenemos que hacerlo. Este es un mundo que se va a volver cada vez más complicado, en donde los líderes van a ser más complicados. Henry Kissinger, que Dios lo bendiga, tiene 94 años. Su mundo tiene que ver con los gobiernos. Surge China, la Guerra Fría,
reforzar el ejército. Tenía razón en el siglo XX, pero en 2016 no es la manera en que va a funcionar. Los gobiernos van a compartir el escenario con los gobiernos locales y con actores no gubernamentales, y los que lo hagan bien van a tener éxito. Argentina está en una buena posición. Ustedes producen magnífica agricultura, tienen un gran potencial de turismo, sus vecinos andan genial. Turquía desearía tener vecinos como los que tiene la Argentina. Muchas cosas andan bien en la Argentina y la capacidad que tienen ahora hacia un gobierno que entiende la competitividad y la globalización es un punto a favor. Yo creo que la Argentina tiene más posibilidades de conseguir el éxito que muchos otros países del mundo. No lo tienen que hacer mañana mismo, pero no a 20 años, o sea, 5 o 10, o sea, hay que empezar a planificar ya. Y creo que cada una de las personas presentes aquí que ha asistido a una conferencia que se ha centrado en la Argentina en los años futuros, esta conferencia va a ser más global, porque en el futuro ustedes van a entender cuánto más su país se va a ver afectado, no solo por Brasil y Venezuela, sino también por estas tendencias tecnológicas que no pueden detener, por lo que pasa con sus teléfonos celulares, lo que pasa en sus lugares de trabajo, lo que pasa en la educación en todo el mundo. Así que para volver a lo que yo estaba diciendo al principio, nosotros tuvimos la recesión mundial en el 2008 y el G20 se reunió. Se reunieron y la primera vez que se encontraron todos en un solo lugar y había temor. Había pánico. Entendían que el mundo podía entrar en una depresión y ninguno quería que eso sucediera. Así que todos respondieron de una manera conjunta, redactaron un comunicado, fueron a sus países, estimularon sus economías, no solo el mundo desarrollado, sino también China. Y dejamos atrás la depresión. Llevó su tiempo y el surgimiento no fue tan fuerte como uno quería. El FMI les dirá que el crecimiento mundial es más débil de lo que tendría que hacer, pero la comunidad internacional respondió y como consecuencia estamos en un buen lugar. No tenemos una depresión mundial. Ahora han pasado 9 años y estamos sentados mirando una recesión geopolítica en donde los liderazgos están erosionando. Los Estados Unidos no quiere dirigir y nadie más lo quiere hacer. Entonces, la pregunta que tengo, ¿vamos a responder para asegurarnos de salir de esta depresión geopolítica en forma incremental? ¿O se va a convertir en una depresión? Y entonces los estados van a empezar desmembrándose al igual que el Medio Oriente. Esa es la pregunta. Yo no tengo una respuesta, pero sé que hay oportunidades. Sé que la respuesta no es que los 20 países del mundo se sienten alrededor de una mesa y planeen una respuesta como lo hicieron en 2008 y 2009, porque no están alineados y ni son tan poderosos. Merkel ya no es la que era. Obama, la heredera o sucesora de Obama, tiene más limitaciones. China está dispuesto a dirigir económicamente, pero no alineado con nosotros. Rusia está dispuesto a liderar políticamente, pero no alineado con los Estados Unidos. Entonces, no va a ser el mismo tipo de líderes para arreglarlo. Si lo llegamos a arreglar, va a ser
porque va a haber una constelación mucho más creativa de líderes nacionales, locales y corporativos. Van a encontrar nuevas maneras para resolver esto. El desafío cada vez más grande durante los próximos 5 o 10 años que nos va a llamar la atención y vamos a sentir el interés y la urgencia por resolverlo. La gente va a saber que vamos a tener que gastar recursos, que va a haber que hacer algo, pero va a ser un tipo de respuesta totalmente distinto. Así que terminemos con un punto. Como yo mencioné, los últimos 20 años hemos hecho que 1.000 millones de personas dejen atrás la pobreza. En los próximos 10 años, la tecnología que vamos a lanzar va a ser mucho más importante y van a producir mucha más riqueza. Va a permitir que eliminemos la pobreza mundial del mundo. Y el único motivo por el cual la gente va a estar sufriendo dentro de 10 años va a ser por la política, no por la economía. Entonces, ¿vamos a poder enderezar la política internacional? Todos ustedes aquí son parte de la solución. Y sabemos que va a venir esto. Así que espero que ustedes no crean que esto sea pesimista, sino que los habilite. Me honra mucho venir acá y hablarles sobre el mundo cuando el resto del tiempo se dedican a la Argentina. Me voy del escenario y vuelven a la Argentina, pero ahora tenemos una pausa de café. Y si alguien quiere hablar conmigo en forma informal, no me voy, me va a encantar hablar con ustedes y espero volver pronto a su país. Muchas gracias.